Comenzamos año y hay que retomar algunas costumbres mensuales. ¿Cuál es una de nuestras mejores costumbres a nivel mensual aquí en Isla Mañana de Guadalajara? Pues recordar cómo aquí va pasando mes tras mes a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, aquí en nuestra Guadalajara, en nuestra España también, por supuesto. Por eso viene Mariano Navarro y nos pone al corriente de las efemérides históricas aquí en Es Radio. Buenos días, Mariano, y feliz año, aunque ya parece que no pega a estas alturas decirlo, pero es que no te he visto desde el año pasado. Sí, sí, es verdad. Buenos días, feliz año y feliz frío. Al final hace frío, que es lo que tiene que hacer en esta época del año. Exacto, pues ya está, es plena normalidad que haga este tiempo a estas alturas. Bueno, vamos a empezar la revisión de las cosas que pasaron por enero en la historia de España, en la historia de Guadalajara. ¿Por dónde? Vamos, fíjate, como el tiempo en la radio y la televisión es traicionero, Uy, ¿qué me vas a en el decir a mes mí? de diciembre olvidé un evento importantísimo. Yo Ajá. creo que junto a la batalla de Villaviciosa, probablemente de las cosas más importantes que pasaron en la historia de España, ¿De qué se que trata? es el milagro de Empel. Ah, hombre, claro, hombre, sí, sí. Claro, que eso pasó entre el 7 y el 9 de diciembre. Eh, Déjame que verifique el año, porque lo tengo. Sí, hemos de recordar que el milagro de Empel fue, digamos, el origen de la tradición de que la Inmaculada Concepción sea la patrona del arma de infantería, si no me equivoco, también es patrona de España, si no me equivoco, también, y fue a raíz de un suceso acaecido pues a un batallón de los tercios españoles que estaban allí en la isla de Empel y que no es que se les apareciera la Virgen, pero casi, por ahí van los tiros. No sé No, si... pero casi, 1585. Es que lo había Efectivamente. pedido. Los que nos escuchan deben de entender que sé muchas fechas, pero de todas no me Claro. acuerdo, ¿no? Bueno, 1585. Bueno, el hecho histórico que es muy importante es que los tercios estaban luchando en Holanda, en las provincias protestantes, y lo que ocurrió es que el almirante Holland los tenía rodeados en el monte Empel, que está en una isla que hace el río Mosa. Entonces les pidió rendición y muy curioso fue la respuesta que el maestro Francisco Arias de Bobadilla, que estaba al cargo del Tercio Viejo de Zamora, le dio al holandés, le dijo: los infantes españoles no se rinden, ya hablaremos de capitulación después de muertos. No, es brutal la respuesta. sí, desde luego. El caso es que les acordonó toda la isla con sus barcos y, temiendo el asalto final, claro, mandó a los infantes, a los tercios, cavar unas trincheras. Y cavando las trincheras apareció una tabla flamenca de la Virgen de la Inmaculada. Y este hecho de encontrar la Virgen, y que luego esa noche vino un viento con unas temperaturas gélidas y bloquearon a los barcos que estaban todavía anclados, que no habían podido escapar, porque los holandeses vieron lo que se les venía encima con el frío que estaba haciendo, y el río Mosa se quedó helado. Esa misma noche los tercios asaltaron todo el campamento y los barcos de los holandeses Uh-huh. y les sometieron a una derrota brutal, de tal manera que al almirante Holland, su comentario fue: al parecer Dios debe de ser español, porque si no, no es posible tal victoria. Y esto, que muchas veces hablan sobre Guillermo de Orange y sobre toda esta historia que tuvimos en las provincias bajas, como las llaman ahora, con el duque de Alba. Claro, ellos también dan una versión de la historia bastante sesgada, porque ellos dicen: aquí vinieron los españoles a invadirnos. No, no, perdona, los españoles no fuimos allí a invadir nada, porque ese territorio le heredó Carlos I, porque era hijo de Felipe I y Juana de Castilla, Uh-huh. y él era holandés, era de origen holandés, con lo Uh-huh. cual le pertenecía por dinastía hereditaria a ese territorio. Otras cosas es que luego, además, también fue Carlos I rey de España, ¿no? Nacido en Gante, por Pero, cierto. ¿perdona? Nacido en Gante en el año 1500, si no me Nacido en equivoco. Gante, estaba embarazada Juana de Castilla, y en una fiesta en el castillo de Gante se puso de parto y nació allí. Exacto, exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea que todas estas cosas creo que la gente es conveniente que lo sepa, porque es que si no, parece que, hemos sido siempre los malos y además esta falsa imagen de los españoles en Holanda y del Duque de Alba, que si viene el hombre del saco o el coco allí es que viene Alba y te lleva a España. Bueno, vamos a ver, que eso no es así, eso es una versión muy manipulada y además la gente debe saber que Guillermo de Orán fue un buen negociador, pero en muchos casos no cumplió con lo pactado. O sea, de la misma escuela que Inglaterra, que han sido muy buenos negociadores, siempre lo decimos, pero es que fue así. Bueno, dicho esto que pasó en diciembre de 1558, nos vamos ahora allá a los meses de enero. Bien, vamos a empezar por la provincia, por Recópolis, porque en 1587 el rey Recaredo, que invitó a la gente, si no conoce Recópolis, a que vaya a verlo. En 587, estás diciendo, ese Recaredo. Sí, en 1587. Vale. Decide que sus visigodos van a adoptar la religión cristiana. Es una decisión suya, personal, pero al final toda su dinastía y todo su pueblo del rey Recadeo decide tomar la religión cristiana. Hecho que es importante porque a partir de ahí, poco a poco, se fue extendiendo a todos los reinos godos el adoptar la religión cristiana. De hecho, cuando los musulmanes llegan a Córdoba y hacen la mezquita, la hacen sobre una iglesia cristiana hecha por el rey de la zona. Esto también es conveniente saberlo. Cuando dicen la mezquita deberían de quitarle el nombre de catedral y volver a mezquita, pues es que ellos hicieron la mezquita sobre una iglesia sobre una iglesia cristiana. Hay que recordar que la fe de los Pero, visigodos, si bien era cristiana antes de Recaredo, era arriana, lo cual se consideraba como una herejía. Ellos, digamos que apostataron del arrianismo para convertirse al catolicismo romano. Al catolicismo romano, sí. Sí. Pero que es un poco como la visión de Santa Sofía en Estambul. Eso es a Constantinopla, estaba la Basílica de Santa Sofía, llegaron los otomanos y la reconvirtieron en mezquita. O sea que aquí no se trata de que se devuelva, sino que la historia es como es y el invasor pues adapta lo que se encuentra a sus costumbres y a su religión y es así, ha sido así a lo largo de toda la historia. Bueno, ahora vamos a ir al 1230 que Jaime I el Conquistador conquista la isla de Mallorca a los musulmanes. Esto es curioso porque quien vaya a Mallorca probablemente verá que dice que los catalanes conquistaron, bueno, eso es falso, o sea, fue Jaime I el Conquistador, que era el rey de toda esa parte de España. El rey de Aragón, si no me equivoco. Exacto. Y luego, en 1278, las tropas también, al cargo de Jaime I el Conquistador, conquistan Menorca, la isla de Menorca. Todo esto viene en relación a lo que sucedió el 2 de enero de 1492. 1492 fue muy importante porque en octubre fue el descubrimiento de América, pero fue muy importante en enero porque ahí fue donde los Reyes Católicos, instalado el campamento militar en Santa Fe, en Granada, finalmente tomaron Granada. Y finalmente Boabdil el Chico otorgó las llaves de Granada a los Reyes Católicos. Y ahí está la famosísima frase de la madre de Boabdil el Chico, que le decía: llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. Ya sé que a alguien que tenga mucho sentimiento feminista le puede parecer, pero es lo que pasó, eso es la sentencia de su madre, porque consideró que no había defendido lo suficientemente bien el reino nazarí. Pero esto también quiero hacer un poco, extenderme en esto, porque esta historia, esta imagen de que los musulmanes estuvieron en toda España 800 años, es una verdad, pero es una verdad media. Estuvieron 800 años en Granada, porque don Pelayo empezó la reconquista en el 722, teniendo en cuenta que la invasión musulmana fue de los omeyas entre el 711 y 726, o sea, antes de terminar la invasión de toda la península, don Pelayo ya estaba luchando contra los musulmanes, pero es que, como ejemplo el nuestro, Albarfañe de Minaya,
liberó de los musulmanes a Guadalajara en el 1085, por lo Ujú. cual no es cierto que estuvieran aquí, pero sí en Granada, eso es verdad. Y tampoco hay que falsear los datos y Sí, bueno, decir nada se en toma contra, por porque fecha válida afectaron. del comienzo de la invasión de la España por los musulmanes como 711, cuando Tarik entra, y se toma como finalización pues este hecho que acabas de comentar que pasó en enero, 1492. Si echamos cuentas, pues nos salen prácticamente 8 siglos, pero 8 siglos en los cuales la frontera fluctuó muchísimo. Se fue Sí, más al sí, norte, se fue más fluctuó al sur. continuamente. Claro. Sí, 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 fue una cosa. Bueno, pues fíjate, en el 1233, Fernando III de Castilla, después de las Navas de Tolosa de 1212, conquista la ciudad de Úbeda, pero es que eso es puro Andalucía. Te quiero decir que es Ujú. que quedó el reducto, porque Sí, así fue pactado, de Granada, pero que sí, el resto prácticamente en 300 años o 300 y poco estaba ya reconquistado. conquistado. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos Bueno, avanzando pues. nos vamos a 1581, a Felipe II. Felipe II, que era hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal, ahí yo sé que hemos hablado varias veces con esto, ya demanda ser rey de Portugal como Felipe I, Ujú. y porque tanto había pagado a los nobles portugueses para que apoyasen no su candidatura, sino su de verdad derecho hereditario por Ujú. ser hijo de Isabel de Portugal, pero sin embargo el prior Antonio, el prior de Crato, estaba muy en contra de esto, por supuesto apoyado por Inglaterra, y finalmente decidió invadirlo. Ujú. Y petró por Elvas con 35.000 hombres. Prácticamente los portugueses no hicieron ninguna resistencia, porque yo creo que la mayoría del pueblo portugués no estaba en desacuerdo y no les parecía mal, porque le correspondía, y la famosa frase que le he comentado contigo muchas veces: soy rey de Portugal porque me corresponde como heredero, porque lo he pagado y porque lo he podido invadir. O Ujú. sea, es un poco chulesca, pero es una frase histórica también de Felipe II Mm. importante. Prior de Crato habría de haber sido el heredero natural si no fuera por el hecho de que era hijo ilegítimo, si no me equivoco, Era ¿no? ilegítimo, Claro. exacto, era hijo ilegítimo, Por sí, lo cual, señor. siguiendo la línea hereditaria, pues le Le correspondía a tocaba. Felipe II por herencia. Claro, claro. Pero fíjate, es que Felipe II también estaba en la línea hereditaria de Inglaterra Ujú. por su mujer María Tudor. Ujú. O sea, es que este hombre acumuló. Hace unos días vi un documental, yo no sé si fue en Odisea o en la 2, espectacular, de Felipe II, donde se desmienten todas las sandeces que decían de él y todas Ujú. sus obsesiones. E incluso decían, fíjate qué cosa más curiosa, yo lo desconocía, que el monasterio del Escorial, aunque se llama San Lorenzo del Escorial por la batalla de San Quintín, pero que tiene más que ver con que era una copia del templo de Salomón, y que él quería Bueno. hacer una estructura religiosa similar a la del templo de Salomón, pero de Occidente. Sí, estuvo muy interesante, muy interesante. Y luego hablaba 5 idiomas, era un grandísimo negociador, tenía una red de espías que decían: ya quisieran los de la CIA, con los medios que hay ahora, tener la red de espías que Felipe II tenía en su época. O sea, una Sí, sí, sí. persona muy, muy capacitada, y es verdad que estaba muy mediatizado también por la religión, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Quizás si hubiese Tenía tenido algún vínculo menos con esto, con esta especie de esoterismo, con la religión, alguna cosa eh, que le salió mal y habría salido mejor, como por ejemplo el intento con la Gran Armada de invasión de Inglaterra. Bueno, más cosas, porque es que se nos pasa el tiempo que para qué. exacto. 1543. Muere Juan Rodríguez Cabrillo. ¿Quién fue Juan Rodríguez Cabrillo? Pues un explorador, un conquistador importantísimo, porque fue el primero que, a través del Golfo de México o del Mar de Cortés, que es como siempre se ha llamado el Golfo de México, llegó hasta California, y llegó a la bahía de San Diego. A partir de ahí, junto con Sebastián Vizcaíno, exploraron toda esa costa del Pacífico, y haciendo, bueno, pues lo que todo el mundo, cualquier persona que haya ido allí, pues puede ver la cantidad de nombres españoles que hay de las misiones. Y Efectivamente. es curioso, si alguien tiene la oportunidad de ir a Los Ángeles, que vaya al centro de Los Ángeles, donde está la misión, la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, que es la misión que se fundó allí, y allí hay una placa donde dicen las 11 familias españolas que llegaron a constituir la ciudad.
Lo curioso de esta placa es que pone familia Rodríguez y pone hombre mestizo, mujer negra y la descendencia. Hombre negro, mujer negra y su descendencia, con las 11 familias. Quiero decir con esto que ya ahí la mezcla y la integración de los españoles con los indígenas de América estaba absolutamente admitida y que no existía ningún problema en ello. Mm. Eh, Bueno, cosa que ya en sabemos que otras. de lo que no pueden presumir aquellos que nos señalan por cosas que seguramente no son ciertas. Mariano, 5 minutos escasos tenemos, tú verás cómo lo haces. 5 minutos escasos, vale. Vamos a ir a Fernando VII. Vamos a comentar Fernando VII, que en 1834 decide suprimir la ley sálica, anular la ley sálica, porque como tenía descendencia una mujer, la ley sálica es la que no permite reinar a las mujeres, y María Cristina tuvo a Isabel II. Como consecuencia de esto, vinieron las primeras guerras carlistas, ya que cortó las posibilidades de reinar a su hermano Carlos Carlos María María Isidro. Isidro de Borbón. Ujú. Entonces, a partir de ahí empezaron las guerras carlistas. Y Ujú. a partir de ahí empezó pues, uno de los gérmenes que todavía lo tenemos que sufrir, como es el de Sabino Arana, que el de Sabino Arana, y recuerdo que el año pasado lo comentamos, tenía la siguiente opinión de las mujeres. La mujer es vana, es superficial, es egoísta. Tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana. Es inferior al hombre en cabeza y corazón. ¿Qué sería de la mujer si el hombre no le amara? No la amara, perdón. Bestia de carga e instrumento de su bestial pasión. Nada más. Ojo el ¿Esto es mensajito lo que opina del de la mujer? ¿Es el señor. fundador del nacionalismo vasco? Sí, señor. Ah, Este es el vaya, fundador del nacionalismo vasco con este pensamiento. en fin, O bueno, sea, algo de verdad, pues para no olvidar de dónde viene todo exacto. esto. Ujú. Eh, Se suprime, mira, en 1813 se suprime el Tribunal de la Inquisición, Ujú. después de más de como 500 años, o entre 400 y 500 años. Pero lo curioso es que las evidencias dicen, y eso son cifras que están contrastadas, que a pesar de todos los juicios que hubo de la Inquisición, primero no se torturaba con estas máquinas que ponen, que eran máquinas que venían del centro de Europa, estas máquinas de tortura, Ujú. de sacar las uñas, con pinchos que metían en una jaula y todas los presionaban y todo esto. Se estima que hubo unas 3.000 muertes como consecuencia del Tribunal de la Inquisición en todos estos años. Como dato, para que la gente sepa, en la caza de brujas de Alemania y del centro Europa hubo más de 35.000 personas que las quemaron vivas en la hoguera. De esto no se habla y, sin embargo, se dedican a hablar de la Inquisición los mayores inquisidores de Europa, que son los belgas, los alemanes y todos estos, Ujú. porque tenemos que tener todo esto en cuenta. Ujú. Eh, Otro dato importante, ya es el último, el 3 de diciembre de 1874, el general Pavía entra en las Cortes de la Primera República, que era presidente Pi Margall, y termina con la Primera República. La Ujú. Primera República, que fue un desastre Ujú. brutal, con cosas tan grotescas como que Jaén y Granada entraron en guerra entre las dos provincias, o sea, una cosa Sí. de locos. Cartagena solicitó ser territorio asociado a Estados Unidos, o sea, una cosa, sí, una cosa Sí, vergonzosa, lo de un Murcia es desbarajuste. Cartagena además creo que acuñaba una moneda que era diferente de la que acuñaba Yecla, que era por supuesto diferente de la que acuñaba Sí, Madrid. sí, cada uno O tenía sea, su moneda, hicieron sus cantones, con lo sí, cual un todo era despropósito. países y con leyes diferentes. Un desastre, un desastre. Claro, después de esta experiencia de la Primera República y después de la experiencia de la Segunda República, pues claro, muchos tenemos el defecto de ver la República como algo malo, y la República no es ni malo ni bueno. Quien lo hace bueno o malo son quienes la dirigen, igual que una monarquía parlamentaria. Sí, o sea, la diferencia entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria, yo entiendo que es la figura del presidente de la república o la figura del rey. Curiosamente, la figura del rey es mucho más provechosa que la figura de un presidente de la república, porque el rey participa en muchas cosas para beneficiar al país.
Y el de la República, no tanto. Y invito a la gente que me diga si conoce quién es el presidente de la República de Italia, el presidente de la República de Austria, el presidente de la República de Alemania, porque no los conoce nadie. Sin embargo, al rey de Noruega, al rey de Inglaterra, al rey de España, a los reyes lo conocen porque los gobiernos les dan sus funciones, cosa que el presidente de la República es decorativo, absolutamente decorativo, no hace nada. En algunas sí, como la República Francesa, porque es presidencialista, o la de Estados Unidos, pero el alemán no, ¿eh? Bueno, en fin, sí, hay muchas más cosas. Hay pero muchas más claro, cosas. es que Lo que pasa, si ya sabes que yo no quiero interrumpirte porque nos pueden dar las 3 de la tarde. Pero ya sabes, en la radio, tú lo has dicho, tú mismo lo has dicho, el tiempo manda en la radio. Muchísimas gracias. Volvemos a hablar, pero ya el próximo mes, ¿de acuerdo? Un abrazo.